Una de las cosas interesantes de la Biblia son los llamados que Dios nos hace constantemente. Y quiero hoy leer un texto que verdaderamente a mí me llamó la atención y que creo que también te va a llamar la atención a ti. Y estoy seguro que Dios hoy te va a hacer una invitación impresionante. Siéntate ahí donde estás o acomódate ahí para escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 11, versículo 4, la segunda parte. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel, Dios hablándole a su pueblo, hoy Dios hablándote a ti. Y dice, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que te mando. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Lo voy a leer una vez más. Oíd mi voz, cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Sabes? En este texto, Dios está haciendo una invitación, como te decía. La invitación que Dios hace es, oigan mi voz, cumplan mis palabras, y finalmente dice, hagan todo lo que les mando. 3 pedidos Dios nos hace en este día. El primero, oigan mi voz. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para oír la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a estudiar la palabra y a hablar con Dios a través de la oración? El segundo pedido que Dios nos hace es cumplan mi palabra. No vale de nada con leer la Biblia, hablar con Dios a través de la oración y no cumplir la palabra de Dios. Dios te llama para que cumplas los mandamientos, para que cumplas las palabras de Dios. Y la tercera cosa que Dios dice es, cúmplanlo conforme a lo que yo les mando. Saben, no vale nada estudiar la Biblia, cumplir la Biblia y cumplirla a mi manera. La Biblia y la palabra de Dios, los mandamientos de Dios tienen que ser cumplidos conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas me dicen, pastor, yo estoy haciendo lo que Dios manda, pero lo hago a mi manera. Con Dios no cuenta eso de hacer las cosas a tu manera. Las cosas para Dios tienen que ser hechas a la manera de Dios. Porque Dios te llamó para que seas su pueblo especial en este tiempo. El texto bíblico termina diciendo, y me vas a hacer por pueblo y yo voy a ser para ustedes Dios. Cuando nosotros nos dedicamos tiempo para leer la Biblia, para guardar los mandamientos y para obedecer conforme a la voluntad de Dios esos mandamientos, entonces Dios dice, tú vas a ser mi pueblo y entonces yo voy a ser tu Dios. Te hago una pregunta, ¿puede haber una promesa más maravillosa que esta en la Biblia? Dios diciéndote, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo, mi tesoro especial. Dios quiere que seas hoy su hijo. Dios no te llamó para que sigas siendo un esclavo del pecado. Dios no te llamó para que sigas haciendo tu propia voluntad. Y cuando Dios dice hacer su voluntad de misericordia, de amor, de bienestar y de felicidad para ti, Dios no es un Dios tirano que quieres que hagas la voluntad de Él solamente por caprichos. No. Dios te ama. Y Dios quiere que hagas su voluntad porque Él sabe que es lo mejor para ti. Dios te está llamando para que entiendas que tú puedes ser su hijo el día de hoy y que Él quiere ser tu Dios en este momento. 3 cosas. Leer la Biblia, obedecer los mandamientos y seguir los mandatos de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Tú quieres hacerlo también? Si quieres puedes dejar tus comentarios con tu oración personal aquí abajo del video. Pero ahora yo quiero invitarte para que hagas una oración junto conmigo. Vamos a orar. Querido y eterno Padre, gracias porque nos llamas tus hijos y gracias porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a leer más la Biblia, Señor, a orar más. Ayúdanos a entender tus mandamientos y a seguir tu voluntad, Señor, porque queremos ser tus hijos. Danos la verdadera paz, la verdadera felicidad. Te entregamos nuestras vidas, Señor, a ti y oramos en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Recuerda, hoy puede ser un día fantástico. Tómate de la mano poderosa de Dios, camina junto con Él porque Él es tu Dios. Que Dios te bendiga. Recuerda compartir el mensaje de la palabra de Dios con tus amigos, porque lo dice Dios, entonces es verdad. Ven a mí, con paciencia